Vamos a Mateo capítulo 5, Evangelio de Mateo capítulo 5, para continuar con nuestra serie consecutiva de sermones en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, y vamos a leer los versículos 27 al 30. Mateo capítulo 5, versículos 27 al 30. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. La semana pasada nosotros concluimos con el primer ejemplo que nuestro Señor Jesucristo usa en este capítulo 5 del Evangelio de Mateo para ilustrar cuál es la forma correcta de interpretar el Antiguo Testamento en contraposición a la forma incorrecta como lo hacían los escribas y fariseos. Y en ese primer ejemplo que concluimos la semana pasada, el Señor trata con el sexto mandamiento. Y veíamos cómo los escribas y fariseos reducían el alcance de este mandamiento al homicidio literal. ¿Qué significan para ellos las palabras no matarás? Que no podemos quitar la vida de otro. Pero mientras no lleguemos a tales extremos, no tenemos razón para preocuparnos. Y Cristo dice aquí a estos hombres que su interpretación era muy deficiente, que el sexto mandamiento no se limita a una prohibición literal del asesinato, del homicidio físico. No debemos olvidar, hermanos, ni perder de vista en ningún momento cuál es el espíritu de la ley, cuál es el propósito de la ley. Cristo dijo en una ocasión que toda la ley y todos los profetas podía ser resumida en dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Amarás al prójimo como a ti mismo. Y cuando vemos el sexto mandamiento o cualquier otro de la ley desde esta perspectiva, veremos que prohíbe mucho más que el acto físico. El sexto mandamiento prohíbe el asesinato, pero prohíbe mucho más. Prohíbe también atesorar en el corazón enojo, odio, resentimiento, amargura, deseo de venganza contra cualquier otra persona, no importa el daño que esa persona nos haya hecho. Dice en el versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Pero más aún, el sexto mandamiento prohíbe también asesinar la reputación de alguien, usar palabras denigrantes contra ellas en un arrebato de ira, usar palabras condenatorias para dar riendas sueltas al enojo, dice en el versículo 22 en la mitad. Y cualquiera que diga necio a su hermano, raca, cualquiera que le diga cabeza hueca, imbécil, estúpido, bueno para nada, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, la palabra hebrea more, que significa rebelde, impío, apóstata, quedará expuesto al infierno de fuego. Hermanos, todo eso está incluido en el sexto mandamiento. Y solo cuando vemos la ley desde esta perspectiva es que podemos recibir el beneficio que Dios intentó que nosotros recibamos de la ley. Hermanos, ¿cuál es el propósito de la ley? Bueno, la ley tiene un doble propósito. En primer lugar, Dios intenta mostrarnos a través de ella qué tan grande es nuestro pecado, qué tan grande es nuestra maldad y cuán necesitados estamos de un Salvador. Si limitamos el alcance de la ley a prohibiciones que solo tocan nuestras acciones externas, pero que dejan intactos el corazón, caeremos en el error que cayeron los escribas y fariseos. Nos sentiremos justificados delante de Dios y delante de los hombres. Como dice Martin Lloyd-Jones, la ley siempre había insistido en la importancia del corazón, pero esta gente, los escribas y fariseos,
con sus ideas ritualistas del culto a Dios y su concepto puramente mecánico de la obediencia, lo había olvidado por completo. ¿Qué hacía el fariseo? Tomaba las tablas de la ley de noche antes de acostarse y decía, bueno, en primer lugar, yo no he tomado el nombre de Dios en vano, inclusive hasta me he cuidado de decir Jehová. Yo he guardado el sábado, no he matado a nadie, no he adulterado, no me he ido con una mujer por ahí, por lo tanto estoy bien delante del Señor. Era una obediencia mecánica al decálogo. Esa fue la misma experiencia del apóstol Pablo. En Filipenses capítulo 13 el apóstol Pablo nos dice que durante mucho tiempo, cuando él todavía era fariseo y tenía ese concepto inadecuado de la ley, el apóstol Pablo se consideraba a sí mismo como un hombre intachable. Dice él, en lo que respecta a la obediencia externa, por supuesto, de la ley, yo era irreprensible. Pablo se esforzaba por obedecer externamente la ley hasta en sus más mínimos detalles. Pero ¿qué pasó? Un día Dios abrió sus ojos y Pablo comprendió por primera vez que la ley tenía que ver con sus actos, pero también tenía que ver con su corazón. Vamos por un momento a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, para poder ver allí la experiencia del apóstol. Romanos capítulo 7, versículos 7 al 13. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Hermanos, ¿cuándo el apóstol Pablo vivió sin ley? Si era hijo de fariseos, y él mismo era fariseo, y dice en Gálatas que él sobrepujaba, que él sobrepasaba a sus contemporáneos en el celo por guardar la ley. ¿Cuándo el apóstol Pablo vivió sin ley? En todo ese tiempo que el apóstol no pudo ver más allá de las letras de la ley, en todo ese tiempo que el apóstol no pudo percibir el espíritu que estaba detrás del mandamiento. Yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que a la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, dice Pablo, no fue la ley que me mató, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Pablo nunca había reparado en el alcance del 10º mandamiento. Ahí estaba todo su problema. ¿Qué dice el 10º mandamiento? No codiciarás. No codiciarás. No importa que no hayas llegado a tomar lo que es tuyo. El hecho de que hayas acariciado la idea de obtenerlo te hace culpable ante Dios. Y fue por ese mandamiento, como dice en el versículo 13, que la maldad de Pablo vino a ser evidente ante sus propios ojos en toda su perversidad. Pablo dice, por medio de lo que es bueno, la ley, el pecado vino a ser ante mis ojos sobremanera pecaminoso. En palabras más simples, Pablo decía aquí, yo creía que yo era bueno. Yo creía que era bueno hasta que entendí que el mandamiento de Dios toca los movimientos de mi corazón. Que Dios dice, no codiciarás. Pero la ley no solo fue promulgada para hacernos ver cuán grande es nuestro pecado y cuánto necesitamos de un Salvador, sino también para mostrarnos cuál es el estilo de vida que es agradable a Dios. En otras palabras, es por medio de la ley que nosotros comprendemos qué es la santidad. Si contemplamos el mandamiento con los mismos ojos que los contemplaban los escribas y fariseos, nunca, hermanos, podremos crecer en santidad. Lo más lejos que llegaremos a alcanzar es una vida decente, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, caeremos en un legalismo orgulloso que nos llevará de la mano a las mismas llamas del infierno. Necesitamos observar la ley desde la misma perspectiva que Cristo la observó. De lo contrario, la ley no nos beneficiará en lo absoluto. No extraeremos de ella ningún beneficio.
Y en la mañana de hoy pasaremos a considerar, bajo esa óptica de Cristo, el segundo ejemplo que el Señor usa aquí, la verdadera interpretación del séptimo mandamiento. Las 2 semanas pasadas vimos el sexto mandamiento. Ahora vamos a ver, probablemente este domingo y el próximo, no llegaremos en Mateo 5 a la aplicación que Cristo da en el versículo 29, pero por lo menos estaremos viendo los versículos 27 y el 28, y lo vamos a hacer bajo un esquema similar al que usamos la semana pasada. Veremos en primer lugar cuál era la interpretación rabínica del séptimo mandamiento, es decir, la interpretación que era comúnmente aceptada por los escribas, por los fariseos y por los judíos en general. En segundo lugar, veremos cuál es el verdadero alcance del séptimo mandamiento de acuerdo a la visión de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente vamos a extraer en esta mañana algunas aplicaciones prácticas que se derivan de esa interpretación del séptimo mandamiento. Así que veamos en primer lugar la interpretación rabínica del séptimo mandamiento. ¿Qué entendían los escribas y fariseos? ¿Qué entendían los judíos en general que el séptimo mandamiento prohibía? Dice en el versículo 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Y una vez más debo recordar que el Señor no tenía ningún problema con el mandamiento tal como Moisés lo escribió en el Decálogo, sino más bien con la interpretación que los rabinos, los escribas y fariseos daban a la ley de Moisés. Es por eso que el Señor introduce cada uno de sus ejemplos por medio de la frase, oísteis que fue dicho. Cristo no dice aquí, tal y como está escrito en la ley de Moisés. No, Él está diciendo tal como os fue dicho, no por Moisés, sino por estos maestros que pretenden interpretar a Moisés. ¿Y cómo interpretaban ellos las palabras de Moisés en el séptimo mandamiento? De la misma manera como interpretaban todo lo demás. Para ellos el séptimo mandamiento se limitaba a prohibir que un hombre tomara para sí la mujer de otro, o cualquier otra mujer que no sea su propia esposa. Pero mientras no se lleguen a tales extremos, no hay nada de qué preocuparse. Mientras un hombre permanezca fiel a su esposa y no se vaya por ahí con otra mujer, este hombre ha cumplido con el séptimo mandamiento. Ah, pero ¿qué de los pensamientos pecaminosos? ¿Qué de los deseos impuros? ¿Qué de las miradas cargadas de lascivia? Ahí viene el escriba y dice, eso no tiene tanta importancia. Siempre y cuando te mantengas lejos de otras mujeres, no hay nada por qué temer. Esa era la visión que estos hombres tenían acerca del mandamiento y la que el pueblo aceptaba generalmente como buena y válida. Pero una vez más, Cristo va a enseñar a esta gente que su interpretación de la ley es totalmente inadecuada. ¿Por qué? Porque el problema del hombre no radica en sus manos, el problema del hombre no radica en sus pies, el problema del hombre no radica ni siquiera en sus ojos, el problema del hombre radica en el corazón. Mientras dejemos intacto el corazón, estamos bajando la fiebre, pero no estamos eliminando el foco infeccioso, de la cual la fiebre no es más que un síntoma. ¿Cuál es el verdadero alcance del séptimo mandamiento? Eso es lo que Cristo enfoca en el versículo 28. Veamos el verdadero alcance en segundo lugar del séptimo mandamiento. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Desde la perspectiva de Cristo, cuando el Señor dice en el Decálogo, no cometerás adulterio, no estaba prohibiendo únicamente. Eso está incluido, pero no estaba prohibiendo únicamente el acto externo de tomar otra mujer para tener intimidad sexual con ella. Los escribas y fariseos citaban correctamente el mandamiento, pero lo interpretaban mal. Si hubiesen interpretado estas palabras a la luz del 10º mandamiento, no codiciarás la mujer de tu prójimo, hubiesen arribado al verdadero significado de la ley.
Lo que ellos habían oído acerca del mandamiento era correcto. El séptimo mandamiento prohíbe todo tipo de intimidad sexual aparte del vínculo matrimonial. Esto era verdad, pero no era toda la verdad. No era toda la verdad. Y hay ocasiones, hermanos, en que si escondemos parte de la información y no decimos toda la verdad, estamos tergiversando por completo todo el asunto, aunque lo que hayamos dicho, la media verdad, era totalmente verdadera. Aunque lo que dijésemos fuera verdad, si estábamos escondiendo una parte de la verdad, en ciertos casos lo que estábamos diciendo era una mentira. Cristo dice aquí, esto es lo que os fue dicho, pero ahora yo os digo. Y me imagino que algunas personas de las que escuchó este sermón por primera vez, podría estar preguntándose, pero ¿quién se cree este hombre que es? Que puede hablar con tal autoridad, como si su interpretación de la ley fuese infalible y definitiva. Hermanos y amigos, el Señor se presenta aquí no como un intérprete y maestro de la ley, sino más bien como el intérprete y el maestro de la ley. Y cuando examinamos de cerca lo que Cristo dice de sí mismo, no solo en el Sermón del Monte, sino a través de todo el Evangelio, no nos cabe la menor duda de que nos encontramos ante un hombre del cual solo podemos pensar una de tres cosas. Si nosotros tomamos todo lo que Cristo dice de sí mismo, solo podemos llegar a una de estas tres conclusiones. O era un demente, o era el epítome de la soberbia y de la megalomanía, o era Dios hecho hombre. Lo que no podemos decir es que Cristo no era Dios, sino un buen maestro. No, si no era Dios, no era bueno. Si no era Dios, no era bueno. No cabe otra alternativa. Las cosas que Cristo dice de sí mismo nos deben llevar a pensar que era un demente, o era un megalómana soberbio y orgulloso, o era Dios hecho hombre. Cristo no tenía dudas al hablar. Sus palabras no eran opcionales. Lo que sale de sus labios no era una interpretación de la ley de Dios. Era a sus ojos la única interpretación posible del Antiguo Testamento. Y el que no pensaba como él estaba equivocado. Esta era una de las cosas más chocantes para las personas que le escuchaban hablar. Vayan conmigo a Mateo capítulo 7, al final del sermón, versículos 28 y 29. Algunas personas nos dicen, oye, sí, yo admiro al Señor. Para mí el Señor es un gran maestro, lo mismo que Confucio, lo mismo que Buda. No, entonces tú no estás exaltando al Señor, lo estás rebajando. Porque el Señor está diciendo aquí, yo soy. Y lo que yo digo, eso es. Y los que vinieron antes que mí eran ladrones y salteadores. Dice en Mateo capítulo 7, versículo 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué? Porque el Señor hacía unos cuantos chistes cuando predicaba y mantenía la audiencia. No, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Porque el Señor tenía autoridad. El Señor hablaba con la plena certeza de que Él no podía cometer ninguna equivocación. Y que sus palabras tenían repercusiones eternas. En Juan capítulo 12, versículo 48, el Señor dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Cristo está diciendo, al final de los tiempos, el estándar que condenará o justificará a una persona es lo que yo he dicho. Y en otro lugar dice el Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El mundo ha cambiado mucho desde la época del Señor hasta hoy. Y los conceptos morales del mundo han ido cambiando también. Lo que nuestros padres veían como negro, hoy se ve gris, mañana será blanco. El mundo ha ido cambiando. Pero Cristo dice que primero pasarán el cielo y la tierra antes de que una sola de sus palabras pierda vigencia.
¿Y qué dice el Señor aquí acerca de la santidad del matrimonio? ¿Qué dice el Señor aquí acerca del séptimo mandamiento? Que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Pero vivimos ahora en una época más abierta. Esta es la época de la revolución sexual. Esa moral que los puritanos defendieron en el siglo XVII ya no sirve para hoy. Amigo, aquí no estamos hablando de la moral puritana. Aquí estamos hablando de lo que nuestro Creador piensa acerca de este asunto. Y no olvides que el mismo que habla en este pasaje de las Escrituras es el mismo que te juzgará algún día. Es el mismo que decidirá cuál será tu destino eterno. ¿Y sabes cuál será el destino de aquellos que son indulgentes con esos pecados que el mundo acepta con tanta naturalidad en el día de hoy? La Biblia dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, el veredicto es más tajante. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ese es el testimonio de las Escrituras. Pero pastor, tampoco vaya a pensar que yo soy un depravado. Yo quiero que sepa que nunca le he sido infiel a mi esposa. O tal vez haya un joven o una joven soltero aquí o soltera que diga: me estoy guardando puro hasta llegar al matrimonio, el día en que pueda encontrar una esposa o un esposo con la cual compartir mi vida. No vaya a pensar que yo soy un depravado, que yo soy una depravada. Bueno, todo eso está muy bien, pero ¿qué puedes decir acerca de tu corazón? ¿Qué puedes decir acerca de tus pensamientos? ¿Qué puedes decir acerca de tus ojos? Cristo dice aquí que el mirar a una mujer con codicia es adulterio. Y por si acaso, que nadie piense que las mujeres están excluidas del mandamiento en sentido contrario. No, hermanos, este mandamiento es general. ¿Y cómo lo sabemos? Voy a dar dos argumentos. En primer lugar, cuando Dios dice en el Decálogo: no cometerás adulterio, Él no dijo: hombres, no cometan adulterio. Él dijo: seres humanos, no cometan adulterio. Es a todos los hombres, a todas las mujeres, a todo el mundo que está llevado el mandamiento: no cometerás adulterio. Y si esa es la visión que Cristo tiene de lo que es adulterio, se aplica exactamente igual a las mujeres. Y otro argumento que podemos usar aquí es 1 Corintios capítulo 7, versículo 2. Dice el apóstol Pablo: a causa de las fornicaciones, que cada uno tenga su propia mujer. ¿Y qué sigue diciendo? Que cada una tenga su propio marido. Procuren casarse, dice Pablo, hombres y mujeres, no pierdan de vista la corrupción que mora en vosotros y que puede llevar tanto al uno como al otro, varón y hembra, a cometer fornicación. ¿Qué tipo de fornicación? La que Cristo revela en Mateo capítulo 5. Una mirada inconveniente puede estar cargada de adulterio, lo mismo que si se hubiese llevado a cabo el acto adúltero. Cualquiera, dice Cristo, cualquiera que mira para codiciar, ya adulteró en su corazón. No importa cuál sea su trasfondo, no importa cuál sea su temperamento, no importa cuál sea su configuración genética. Hoy día los psicólogos nos dicen que ciertas personas vienen de fábrica con una predisposición genético-temperamental que los mueve violentamente a tener una conducta desviada. Que tales personas no pueden hacer mucho para frenar tales impulsos pecaminosos. Y por lo tanto la sociedad debe ser comprensiva con tales personas. Está bien, violó a una niña, pero hay que entenderlo, él tiene un problema genético-temperamental. Ellos son víctimas de su configuración genética y es muy poco o casi nada lo que podría ese hombre hacer para comportarse como un ser normal. Pero Cristo dice que cualquiera
cualquiera, y es la misma palabra que usa el Señor en Juan 3:16 cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel, cualquiera que mira, que es indulgente con ese patrón de conducta, con esos pensamientos lascivos, con esa mirada inconveniente, es un adúltero. Y puedes estar seguro, amigo mío, que mientras Dios sea Dios, los adúlteros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Cuál es entonces el alcance del séptimo mandamiento? La siguiente traducción puede presentarnos un panorama claro y preciso del significado de estas palabras. Es una traducción bastante literal. Cualquiera que mira a una mujer de tal manera que genere un deseo pecaminoso por ella, inmediatamente ha cometido adulterio con ella en su corazón. Esa es la idea que el Señor está presentando aquí. Tal vez las circunstancias le impidan llevar a cabo sus deseos, o el temor a las consecuencias, o el cuidado por la reputación personal. Todas esas cosas pueden guardar a un hombre o a una mujer de cometer el pecado que han concebido en su corazón, pero ante los ojos de Dios ya son culpables de adulterio, porque Dios no mira lo que el hombre mira, Dios mira el corazón. ¿Qué dice Cristo? Ya adulteró con ella. Tan pronto como la voluntad dio su consentimiento al deseo pecaminoso, el adulterio fue cometido, aunque nunca pueda ser consumado. He aquí, hermanos y amigos, cuál es el verdadero alcance del séptimo mandamiento. Pasemos a considerar ahora, en tercer lugar, algunos principios o enseñanzas que se derivan de esta interpretación. Ya hemos visto lo que Cristo piensa del séptimo mandamiento. Veamos ahora algunas enseñanzas que se derivan de esa interpretación de Cristo. Primera enseñanza. De acuerdo a la interpretación del Señor, el pecado no es otra cosa que el consentimiento de la voluntad a los deseos y pensamientos pecaminosos que se levantan en el corazón. De acuerdo a esta interpretación del Señor, el pecado no es otra cosa que el consentimiento de la voluntad a los pensamientos y deseos pecaminosos que se levantan en el corazón. Aclaro, hermanos, esta no es una definición teológica de lo que es el pecado, ni tampoco es una definición exhaustiva. Se trata más bien de una definición práctica que se deriva de las palabras del Señor en este pasaje. Observemos esta definición que acabo de dar a la luz del primer pecado que encontramos en las Escrituras, el pecado de Eva. Dios dio una orden a Adán y a Eva de no tomar de un fruto que había en el paraíso. Ellos podían comer de todos los árboles del huerto, menos de uno. Y el castigo que recibirían si traspasaban el mandamiento era la muerte. Pero entonces aparece Satanás en escena y dice a la mujer que Dios había mentido, que no era cierto que morirían, y de esa manera seduce a Eva a desobedecer el mandamiento divino. Pero yo tengo ahora una pregunta para hacerles en esta mañana. ¿En qué momento cometió Eva su primer pecado? Alguien dirá, pastor, pero eso está claro, cuando tomó la fruta y la comió. No, hermanos. Eva pecó desde el mismo momento que su voluntad consintió a la sugerencia pecaminosa del maligno. Allí se cometió el primer pecado. En Génesis capítulo 3, versículo 6, dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Primero vino el consentimiento de la voluntad, luego vino la acción pecaminosa. Y aquella fruta que antes era vista con malos ojos debido al mandamiento de Dios, ahora parecía hermosa y codiciable a sus ojos. Eva codició lo prohibido, y tan pronto esa codicia encontró cabida en su corazón, la transgresión ya había sido cometida. ¿Por qué?
Porque no olviden, hermanos, que Eva y Adán tenían una ley escrita en su corazón. Eso dice Romanos capítulo 2, desde el mismo momento en que fueron creados. ¿Qué ley fue esa? La misma ley que fue codificada más tarde en el monte Sinaí. ¿Y qué dice esa ley? Esa ley dice, no codiciarás. No codiciarás. Y esa ley había sido escrita en el corazón de Eva. Así que antes de comer del fruto ya Eva había transgredido la ley. El que ella comiera no fue más que una consecuencia del pecado que había sido concebido en el corazón. Hermanos, cuando nosotros vemos el pecado desde esta perspectiva, nos libramos de dos conceptos erróneos que son igualmente dañinos y defectuosos. ¿Cuáles son? El primero es, y aquí quiero traer un alivio al corazón de muchos hermanos, el primero es el de creer que cuando una sugerencia pecaminosa viene a nosotros, ya hemos pecado contra Dios. Hermanos, eso es una concepción defectuosa de lo que es pecado. El creer que tan pronto viene a nosotros una sugerencia pecaminosa, ya hemos pecado contra Dios. Hay muchos creyentes que no saben distinguir entre lo que es pecado y lo que es tentación. No todo el que es tentado peca. ¿Qué dice Santiago en Santiago 1:12? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, para que cuando haya resistido la prueba reciba la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Nosotros pecamos cuando cedemos a la tentación, pero mientras nos mantengamos luchando, hermano mío, no importa qué tan fuerte, no importa qué tan perversa pueda ser la sugerencia, no has transgredido la ley de Dios. Recuerden esto, hermanos, el pecado es el consentimiento de la voluntad a los deseos y pensamientos pecaminosos que se levantan en el corazón. Si nuestra voluntad está resistiendo y continúa resistiendo tales sugerencias, estamos en esa posición de bienaventuranza de la que habla Santiago. No importa qué tan fuerte hayamos sido movidos en nuestra concupiscencia, mientras nos permanezcamos luchando para que nuestra voluntad no consienta, hermanos, no hemos pecado contra Dios. Por eso Santiago no dice, bienaventurado el varón que nunca es tentado. Santiago dice, bienaventurado el varón que siendo tentado soporta. Cristo fue tentado por el maligno en el desierto. En 3 ocasiones Satanás le sugirió que actuara en contra de la voluntad de Dios. Pero ¿qué hizo Cristo? Que las 3 ocasiones rechazó las sugerencias. Por eso dice la Escritura que nuestro Señor fue tentado en todo, pero sin pecado. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Cristo fue tentado. Cristo nunca pecó. De hecho, Cristo no podía pecar. Así que, hermanos, no es lo mismo ser tentado que ceder a la tentación. Y cuando vemos el pecado desde esta perspectiva, nos libramos de acusaciones innecesarias de la conciencia. Pero nos libramos también del otro error. Este es el otro extremo ahora. El creer que no hemos cometido ningún pecado simplemente porque no hemos llevado a cabo el acto pecaminoso en sí. ¿Qué dijimos hace un momento que era el pecado? Es el consentimiento de la voluntad a las sugerencias pecaminosas que se levantan en el corazón. Tan pronto nuestra voluntad consiente, el pecado ya fue cometido, aunque no tengamos ocasión de llevarlo a cabo en realidad. Supongamos que a un niño se le ha prohibido comer unas galletas que se encuentran en la despensa. Él no debe tocar esas galletas a menos que su padre o su madre no le dé permiso. Pero un día el niño llega a la cocina y sabe que la mamá está arriba y que no va a bajar como por la próxima media hora, porque está haciendo una cosa, lavando el baño, y él está solito en la cocina. Y viene la sugerencia pecaminosa, nadie lo va a ver. Y seguramente nadie ha contado todas las galletas que hay allí. Si yo abro la lata y tomo una galleta, nadie lo va a notar. Viene el niño
le gusta la idea, consiente en su voluntad, se dirige a la despensa, abre la despensa, toma la lata, la destapa. Oh, tristeza, las galletas se habían acabado. ¿Podemos decir que ese niño no pecó simplemente porque él no llegó a tomar la galleta y comerla? No, hermanos. Tan pronto la voluntad consintió la sugerencia de su malvado corazón, el pecado ya fue cometido. Ese niño es culpable de desobediencia, ese niño es culpable de robo, aunque no haya tomado nada de la despensa. Jóvenes, estamos en medio de un examen, hay unas cuantas preguntas difíciles, y providencialmente me sentaron a la muchacha más brillante del curso, la más estudiosa, frente a mí. Y uno sudando la gota gorda y ella tranquila resolviendo su examen. Y viene la sugerencia pecaminosa a tu corazón. Bueno, yo estudié, porque se me olvidó esa pregunta, que está de más que yo de una miradita. Pero resulta que la muchacha es un poco ancha de espalda y por más que tú quieres, te pasaste el examen entero y no pudiste ver nada. Joven, tú fuiste culpable de fraude. Fuiste culpable de engaño, aunque no pudieras ver una sola letra del examen de la muchacha. Eres culpable porque tu voluntad consintió la sugerencia pecaminosa y perversa de tu corazón. Tan pronto la voluntad consiente el pecado ya fue cometido. Hermanos, la sugerencia en sí misma no es pecado. Es el consentimiento de la voluntad a la sugerencia pecaminosa lo que es considerado como pecado de acuerdo a las Escrituras. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Aunque este hombre no haga absolutamente nada para acercarse a esa mujer, el haber dado lugar a pensamientos impuros en el corazón ya fue considerado adulterio ante los ojos de Dios. Lo segundo que aprendemos en este texto es que la fuente del pecado reside en el corazón. La fuente del pecado reside en el corazón. Noten el texto otra vez. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Dónde se llevó a cabo el pecado? En el corazón. Hermanos, repito, el problema del hombre no está en las manos, el problema del hombre no está en los ojos o en los pies, es en el corazón. Esa es la enseñanza que encontramos vez tras vez en las Escrituras. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículos 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Esta no es precisamente la enseñanza de los psicólogos y sociólogos modernos. Ellos piensan que todo el problema del hombre es externo. Todo el problema del hombre está en el ambiente, en las circunstancias. Ah, si nosotros pudiéramos sanear esos barrios y pudiéramos darles mejor educación y pudiéramos darle albergue, comida, ropa, esos jóvenes no se descarriarían de esa manera. ¿Y qué me dicen entonces de esos jovencitos que viven en Arroyo Hondo, en casas ricas, que tienen todas sus necesidades cubiertas y son unos perversos? Educados en el Carol Morgan, en el American School o en cualquier otro colegio bueno de aquí. ¿Dónde está la perversión? En su corazón. No, amigo mío, el mal no está en el ambiente, el mal está en el hombre. Adentro del hombre, dice Cristo, están los adulterios, los homicidios, las lascivias, los malos pensamientos. No es lo externo. Lo externo puede contribuir a que una persona sea peor o mejor. Puede contribuir a alimentar ciertas maldades que ya están en el corazón, pero el problema está en el corazón. Romanos capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne
son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los pensamientos que emanan de nuestra naturaleza caída son enemistad contra Dios. Cuando Dios dice blanco, nuestra carne dice negro. Y en Santiago 1, no lo busquen, versículos 13 al 14, dice Santiago que nadie diga cuando es tentado que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El hombre es tentado porque hay algo en su corazón que responde gustoso a la tentación. Por eso dice Jeremías que el corazón del hombre es engañoso. Y el texto hebreo dice literalmente que está desesperadamente enfermo. El corazón del hombre es desesperadamente perverso. Así que no es un adesentamiento lo que el hombre necesita, es una purificación del corazón. En Mateo capítulo 5, versículo 8 dice el Señor, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. No es enmendar un asunto aquí y otro allá lo que el hombre necesita. Es un cambio radical en la fuente misma de donde emanan sus acciones, pensamientos y sentimientos. Y ese cambio en esa fuente interna solo puede ser obrado por medio de Cristo y con el poder del Espíritu Santo. Hermanos, esto que yo estoy diciendo aquí en esta mañana no es teología, solamente es algo práctico. Hermanos, esto debe afectar muchas cosas. El entender estas verdades debe afectar la forma en que nosotros criamos a nuestros hijos. Hermano, entiende que ese niño precioso que tienes delante de ti, vino de fábrica con un corazón dañado. Y lo que nosotros queremos no es criar hijos decentes. Hermanos, esa es la meta que tienen los inconversos decentes. Nuestra meta es criar hijos que tengan temor de Dios en el corazón. Y eso solo puede hacerlo Dios. Eso solo puede hacerlo Dios, añado, usando los medios que Él ha provisto para eso. No, hermanos, no son hijos decentes lo que queremos. Son hijos piadosos, son hijos temerosos de Dios, hijos en los cuales el Espíritu Santo haga una obra de regeneración. El entender estas cosas, el entender la maldad que reside en el corazón de nuestros hijos, debe afectar la forma en que nosotros los criamos. Déjenlos tranquilos, no se metan con ellos, denle toda la libertad y ustedes verán el monstruo que tendrán en unos años. No, pastor, mi hijo es tranquilo, él salió con un temperamento, si usted lo viera, él se pasa horas tranquilo en la casa. Es que él no tiene que salir de la casa para ser un perverso. Esa perversidad vino amarrada en su corazón. Cuando entendemos estas cosas, hermano, esto debe afectar nuestra visión del evangelismo. Del evangelismo. ¿Cuál es nuestra tarea como pastores desde un púlpito? ¿Pararnos aquí a criticar todo el tiempo la drogadicción, la pornografía, el aborto? ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Comenzar a hablar de política y crear un partido y decir que los gobiernos deben tomar en cuenta a los evangélicos porque somos 500,000 o qué sabe cuántos aquí? Hermanos, esa no es nuestra visión, esa no es nuestra misión. Nuestra misión es predicar el bendito evangelio de Cristo, porque Dios ha dicho que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Lo que queremos no es adecentar a la República Dominicana, lo que queremos es traer a esos hombres perdidos en sus pecados a conocer a Cristo, y la única manera en que podemos hacer eso es predicando el glorioso y eterno y bendito evangelio de nuestro Señor, porque ese es el instrumento que el Espíritu Santo ha prometido usar. Y fuera de eso, no importa que demos aquí películas entretenidas, que tengamos un coro muy hermoso, fuera de eso, ningún alma se va a salvar. Porque solo el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Debemos entender cuál es el problema del hombre. Hermanos, esto debe afectar nuestra visión de la vida cristiana. Esto debe afectar nuestra visión de la vida cristiana. Hay cristianos que no entienden que llevan cargados un monstruo en su corazón. Recuerden que hemos sido librados del dominio del pecado, pero no hemos sido librados del pecado.
Hemos sido librados de su dominio, pero no hemos sido librados de su presencia. Y hasta que no traspasemos el umbral de las puertas de perlas en los cielos, estaremos luchando con la maldad que reside en nuestro corazón. El deseo de la carne es contra el espíritu, el deseo del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y cuando un cristiano entiende la vida cristiana de esa manera, entiende también cuánto necesita del poder de Dios para vivir en santidad. Y diariamente irá delante del trono de Dios a gritar a Dios: Señor, líbrame del mal. ¿No fue eso lo que el Señor nos enseñó a orar? Líbranos de tentación, no nos metas en tentación, líbranos del mal. Puede haber un creyente aquí que afirme no tener una lucha, a veces agonizante, con los deseos y pensamientos impuros. Sí, hermanos, los creyentes tienen luchas con esas cosas. No pienses, no, fulano es un hombre tan santo. No, hermanos, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, sino que fiel es Dios que juntamente con la tentación da la salida para que podamos resistir. Tenemos que entender cuál es el problema que hay en nuestro corazón, para que vayamos humillados clamando: Señor, dame tu gracia, porque yo no puedo hacer otra cosa. En tercer lugar, este texto nos enseña que nuestra verdadera condición espiritual se revela a través del estado de nuestro corazón y no por nuestro comportamiento externo. Este texto nos enseña que nuestra verdadera condición espiritual se revela a través del estado de nuestro corazón, no por nuestro comportamiento externo. Cristo dice: este hombre que puso sus ojos en una mujer que no era la suya y que albergó en su corazón deseos pecaminosos hacia ella, es culpable de adulterio. Este hombre es un adúltero. Y noten que allí no dice que este hombre abandonó a su esposa. Aquí no dice que este hombre acostumbra a llegar tarde a su casa. Externamente no hay nada que lo pueda señalar como un inmoral. De hecho, es posible que los demás lo vean como un dechado de virtudes. Nunca ha dado una nota discordante. Siempre se ha visto como un hombre decente y comedido. Pero en su corazón es un adúltero. Es un adúltero. Dice el Señor acerca de los fariseos en Mateo capítulo 23, el versículo 28. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. La apariencia externa es una cosa, pero lo que hay dentro es otra muy distinta. Pero lo que es peor, Cristo dice aquí, lo de afuera es una mera apariencia. Por fuera parecéis, es lo que dice el texto, por fuera parecéis justos a los hombres. Es una mera apariencia que no siempre revela la realidad de las cosas. Amigo, escucha esto muy bien. Nuestro verdadero yo no es el que se puede ver con los ojos. Nuestro verdadero yo no se ve con los ojos. Nuestro verdadero yo es lo que somos internamente, lo que somos en el corazón. Amigo, ese es tu verdadero carácter. Y cuando aparezcamos delante de Dios para ser juzgados, no seremos juzgados únicamente por nuestras obras. Seremos juzgados por nuestro carácter interno, por lo que fuimos en el corazón. Eso es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 16. Dice el apóstol Pablo allí: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Qué es lo que Dios juzgará? Aquello que nadie nunca vio. Los secretos de los hombres. Aquello que hiciste en tu cámara secreta, amigo mío. Aquello que hiciste en lo profundo de tu corazón. Aquellos pecados que cometiste con tus pensamientos. Dios los evidenciará todos en aquel día. Por eso dice la Escritura que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Porque todo está desnudo delante de Él. Y finalmente, hermanos, aprendemos de este texto
que la ley de Dios no solo condena el adulterio, que la ley de Dios no solo condena el adulterio, sino también todo aquello que pueda guiarnos y guiar a otros a cometer adulterio. Este texto nos enseña que la ley de Dios no solo condena el adulterio, sino también todo aquello que pueda guiarnos y guiar a otros a cometer adulterio. Si el séptimo mandamiento no solo prohíbe el acto adúltero, sino también los deseos que mueven al adulterio, podemos decir que también condena todo aquello que provoca tales deseos. Mateo capítulo 18, versículo 7. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Dice en el versículo 6, que mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay de aquel por quien viene el tropiezo! Hermanos, Dios llamará a cuenta a toda mujer que, ya sea por su insensatez o por su deseo deliberado de llamar la atención sobre sí, se vista de tal manera que levante deseos y pensamientos impuros en los hombres que la vean. Dios la llamará a cuenta en el día del juicio. Es cierto que hay hombres que son tan perversos que mirarían a una mujer con lascivia aunque estuviese vestido de monja. Eso lo sabemos. Pero sabemos también que hay mujeres que deliberadamente o por insensatez, por no pensar las cosas, se visten de tal manera que se convierten en piedra de tropiezos para otros. Cristo dice, es mejor que le pongan una piedra de molino de asna y la hundan en el fondo del mar, porque en el día del juicio su condenación será severa. Dice Arthur Pink, si una mirada lasciva es un pecado tan grave, aquellas que se visten y se exponen a sí mismas con el deseo de ser miradas y deseadas, no son menos culpables, sino tal vez más. No pude citar todo el texto de Pink, pero él sigue diciendo, y peor son las madres que dejan a sus jovencitas vestirse de esa manera. Eso lo dice Pink y eso lo digo yo. Y hermanos, es una cosa tan fuerte y tan grave que cuántas veces se ha hablado de esto en la iglesia y todavía hay hermanas, o por lo menos se llaman a sí mismas hermanas, que vienen a la iglesia y andan por ahí vestidos sin recato y sin decoro, enseñando las formas de su cuerpo, con vestidos apretados, con faldas cortas, con escotes pronunciados, sin tener el menor cuidado. Hermanos, dice la Escritura que el vestido no es moralmente neutro. Pedro en primera de Pedro capítulo 3 dice que el vestido revela la condición del corazón de una mujer. Pero no debemos limitarnos al vestido de las mujeres. También podemos incluir aquí el uso indiscriminado de la televisión, o la lectura indiscriminada del periódico cuando salen cosas sórdidas de unos cuantos perversos que dominan la noticia. O cuando leemos biografías de personajes que han tenido vidas muy depravadas, escondido en un manto de cultura. Yo me voy a ir más lejos en esta mañana. Y esto no es original. Esto no es original. Incluso podemos mencionar aquí el descuido por parte de los jóvenes solteros de procurar casarse. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7? Versículo 1. Hermanos, todo aquello que pueda guiarnos o guiar a otros al adulterio está prohibido en el séptimo mandamiento. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer.
Pero a causa de las fornicaciones, que cada uno tenga su propia mujer, y que cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene derecho, potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido derecho o potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, ese es un pecado, dice Pablo. No os neguéis el uno al otro, a no ser por mutuo consentimiento y para ocuparos sosegadamente a la oración. Y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pero a cada uno tiene su propio don, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense. Es una orden. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Hermano, todo joven casadero debe procurar casarse. Debe procurar casarse, y el peso de este mandamiento recae tanto en el hombre como en la mujer, pero es indudable que por la naturaleza femenina y el lugar en que Dios ha puesto a la mujer en ese sentido, el peso de este mandamiento recae mayormente en los hombres. Dios dice aquí, procuren casarse antes que estarse quemando. Y el ser irresponsable y el no darle mente a este asunto y dejar los años pasar sin hacer nada es un pecado contra Dios, porque se están exponiendo a tentaciones innecesarias. Hermanos, 1 Corintios 7 es un pasaje muy práctico y muy claro. Pablo dice, procuren casarse. Hagan todo el esfuerzo posible. Todo lo que esté en vuestro alcance, todo lo que sea de vuestra responsabilidad, pero procuren casarse. Y hermanos, digo esto con un corazón pastoral, mi ánimo en esta mañana no es ofender a nadie, es condenable la lentitud de algunos aquí. Es condenable, según 1 Corintios capítulo 7, que están dejando los años pasar. Y dicen, es que aquí no hay hermanas. Hermanos, miren, yo no conozco ninguna iglesia en este país que tenga tantos jóvenes como tiene esta iglesia. Si tú no encuentras a nadie aquí, hay un problema en ti. ¿O quién te crees tú que eres? ¿Robert Redford? No, hermanos. Hermanos, es condenable esa actitud. Es condenable, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 7, como es condenable también que los maridos descuiden sus deberes conyugales. Es condenable, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 7. Hermanos, una de las ventajas que tiene la predicación expositiva es que pone a uno a predicar de textos que uno no predicaría si uno pudiera escogerlos. El tema de esta mañana no es agradable, ni el tema que viene tampoco. Es el mismo tema, tendremos que seguir hablando de esto, pero sí me llama la atención que cuando Cristo comienza a hablar de los 10 mandamientos, ¿cuáles son los pecados que toma primero? La ira y el sexo. ¿Por qué? ¿Por qué? Hermanos, porque son las más grandes luchas que tiene todo ser humano. Porque son las cosas que el diablo ha pervertido de la más sucia manera. Y no podemos meter la cabeza en un hoyo. Eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que vamos a predicar. Amigo, antes de concluir, este es el verdadero alcance del séptimo mandamiento, este es el verdadero alcance de la ley. Es por eso que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículos 19 al 20, que lo que dice Dios en la ley lo dijo para que nadie quede sin excusa delante de Dios, para que toda boca se cierre y todos quedemos bajo el juicio de Dios. Amigo mío, nadie podrá salvarse obedeciendo los mandamientos, porque Dios exige una obediencia perfecta y eso nadie puede lograrlo. A la luz de lo que dijimos el domingo pasado, a la luz de lo que dijimos hoy, ¿quién puede decir yo no soy un asesino? ¿Quién puede decir yo no soy culpable de cometer adulterio? Pero amigo, para eso murió Cristo, para hacer posible lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Y si has sido en esta mañana convicto de pecado, debes saber que hay esperanza para ti,
Cristo proveyó salvación para los pecadores. Él murió en una cruz, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo no vino a llamar a justos, Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y si en esta mañana el Espíritu Santo te ha convencido de pecado y dices en tu corazón, yo soy un pecador, entonces debes saber que la promesa es para ti. La promesa es para ti. Amigo mío, hay esperanza porque Cristo Jesús murió en una cruz para salvar a los pecadores. A personas como tú, a personas como yo fue que Cristo vino a salvar. Y aunque vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por nuestro precioso Salvador. Padre, cuando nosotros contemplamos la maldad de nuestro corazón y pasamos por ese proceso que pasó el apóstol Pablo, que habiéndonos creído buenos, de repente la luz de tu palabra viene a nosotros y podemos percibir cuán malos somos. Oh Señor, cuando pasamos por ese proceso es que podemos entender lo que dice Pedro, que para nosotros los que creemos Cristo es precioso. Para el mundo, roca de tropiezo, piedra de escándalo. Para nosotros es aquel bendito que derramó su sangre para limpiarnos de toda iniquidad. Padre, gracias por nuestro Salvador. Gracias por haber lavado nuestras ropas sucias y por habernos puesto la ropa de gala de su justicia. Pero ahora queremos implorarte, oh Señor, que tú tengas misericordia de algunos aquí, que no han venido todavía clamando por perdón. Señor, ten misericordia de ellos y muéstranos, oh Dios, en esta hora, que tu brazo no sea cortado para salvar. Padre, gracias por tu palabra. Oh Dios, permite que podamos atesorarla en el corazón, para que en nuestro andar, en público y en privado, nosotros podamos ser puros de corazón. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo.